Bienvenidos chicos a la semana 35. Damos inicio a un nuevo proyecto, el Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Para este primer día trabajaremos el área de personal social. La actividad se titula ¿Qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú? La meta a lograr para esta actividad será explicar qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Empecemos. ¿Sabían que el 28 de julio del 2021 celebramos el Bicentenario de la Independencia del Perú? Al hablar sobre el bicentenario, seguramente viene a nuestra mente la siguiente pregunta. ¿Qué es el bicentenario de la independencia del Perú? Leamos las respuestas de Juan Pablo, Flavia y Patrick. Juan Pablo dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. Flavia responde que es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. Y Patrick menciona que en la tele dicen que el bicentenario se celebrará el próximo año. Respondan entonces, ¿qué saben sobre el bicentenario de la independencia del Perú? ¿Con qué niña o niño están de acuerdo ustedes? ¿Por qué? Para comprender mucho mejor qué significa el término bicentenario, podemos recurrir al diccionario. Entonces, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, bicentenario es el día o año en que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso o del nacimiento o la muerte de una persona ilustre. También, además de revisar el diccionario, es necesario que recuerden sus propios conocimientos respecto a los siglos. Sabemos que un siglo es igual a 100 años, por lo tanto 2 siglos será igual a 200 años. Por lo tanto, cuando se celebra un siglo o 100 años, se celebra el centenario. Y cuando se celebran 2 siglos o 200 años, se celebra el bicentenario. Muy bien, chicos. Adicional a esto, vamos a leer el texto titulado Línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. Esta es la línea a leer. Al observar esta línea podemos darnos cuenta que tiene varios colores. Entonces, observemos la leyenda para determinar a qué representa cada uno de estos colores. Esta línea verde va a representar el hecho referencial, en este caso, el nacimiento de Cristo, teniendo entonces antes de Cristo y después de Cristo. Luego, esta línea celeste representará el periodo prehispánico. La línea amarilla, el periodo de influencia hispánica o la época virreinal. Y el verde claro va a representar el periodo republicano. También tenemos la escala de esta línea de tiempo. En este caso es de 1000 años. Entonces, estos espacios ya saben que van a representar 1000 años. Esta línea de tiempo está dividida o se va a ir contando de 1000 en 1000. Ahora leamos un poquito de información acerca de estas épocas mencionadas en la línea de tiempo.
Empezamos con la línea celeste que representa al periodo prehispánico. Este periodo comprende desde la llegada de los primeros pobladores a América hace aproximadamente 20.000 años atrás, hasta la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles en 1532. Y podemos reafirmar esto en la línea. La época o periodo prehispánico entonces se da hace 20.000 años antes de Cristo hasta el año 1532 después de Cristo. Muy bien, continuamos con el periodo de influencia hispánica o época virreinal, que representa el color amarillo. Este periodo comprende desde la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles en 1532 hasta la proclamación de la independencia en 1821. Es decir, el periodo virreinal duró desde 1532 hasta 1821. Muy bien, y en cuanto al periodo republicano, pues este periodo comprende desde que el libertador don José de San Martín proclamó la independencia del Perú hasta nuestros días. Es decir, desde 1821 hasta el 2020, año actual, estamos en un periodo republicano, en un periodo de independencia. Somos libres desde 1821. Continuando, ahora responderán las siguientes preguntas. Primera, ¿cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? Segunda, ¿en qué año llegaron los españoles al Perú? Bien, para responder estas preguntas, van a observar nuevamente su línea de tiempo, específicamente en la parte celeste. Ahí nos indica el inicio y fin del periodo prehispánico. Lo único que harán ustedes será calcular cuántos años ha transcurrido desde el inicio de este periodo prehispánico hasta su final. Es decir, cuántos años hay entre 20.000 años antes de Cristo hasta el año 1532, que fue cuando llegaron los españoles al Perú. Y como se dan cuenta, ahí también ya respondieron a la segunda pregunta. Adicional está la pregunta, ¿qué culturas prehispánicas conocen? Ahí es para utilizar ya sus propios conocimientos, chicos. Para las siguientes preguntas observarán la parte amarilla y verde de la línea de tiempo. Tercera pregunta, ¿cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? Pues bien, en la parte amarilla que corresponde al periodo de influencia hispánica o época virreinal, nos menciona que este periodo inicia en 1532 y dura hasta 1821. Entonces, para responder a la pregunta, lo único que harán ustedes será una resta. 1821 menos 1532. La respuesta indicará cuántos años nos dominaron los españoles. Cuarta pregunta. ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? En este caso no van a realizar ninguna operación matemática, porque claramente nos menciona que nuestra independencia, es decir, nuestra libertad del dominio español, ocurrió en 1821. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español?
En este caso también volverán a hacer una operación matemática, una resta. Sabemos que este periodo inició en 1821 y dura hasta la actualidad. Estamos 2020. Así que van a restar 2020, que es el año actual, menos 1821. Y eso será el tiempo que tenemos como un país libre. Última pregunta. ¿En qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español? Recuerden, se celebra el bicentenario cuando se celebran 2 siglos o 200 años. Así que, ¿en qué año el Perú cumplirá 200 años de independencia? ¿En el 2020 o en el 2021? Tomando en cuenta las respuestas de los niños, Juan Pablo dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Ustedes están de acuerdo con él? ¿Por qué? Recuerden, lo que celebraremos en el bicentenario serán los 200 años de la independencia del Perú, desde que don José de San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. ¿Okay? Entonces, ustedes ya están en condiciones de decir si están de acuerdo o no con Juan Pablo. Flavia, por su parte, dice que el bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Por qué? Recuerden para su respuesta. En 1821 se proclamó la independencia del Perú. En 1921 se celebró el centenario de la proclamación, es decir, 100 años de vida independiente. En el 2021 se celebrará el bicentenario de la proclamación, es decir, 200 años de vida independiente. Entonces, lo que dice Flavia, que el bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú, ¿es una posición con la que ustedes están de acuerdo o no? En cuanto a Patrick, él dice que el bicentenario se celebrará el próximo año, 2021. ¿Ustedes están de acuerdo con él o no? ¿Por qué? Empecemos. ¿Sabían que el 28 de julio del 2021 celebramos el bicentenario de la independencia del Perú? Al hablar sobre el bicentenario, seguramente viene a nuestra mente la siguiente pregunta. ¿Qué es el bicentenario de la independencia del Perú? Leamos las respuestas de Juan Pablo, Flavia y Patrick. Ahora que ya saben qué es el bicentenario de la independencia del Perú, vamos a leer el texto titulado El Bicentenario, una oportunidad histórica. A 200 años de la independencia del Perú, tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y celebrar nuestro país. El Bicentenario será una gran fiesta que se celebrará el 28 de julio del 2021 para conmemorar la independencia del Perú. Este hito histórico constituye una inmejorable oportunidad para imaginar juntas y juntos el país que queremos ser y emprender el camino hasta hacerlo realidad. Hay mucho que celebrar y también mucho que reforzar y construir. No podemos ignorar los problemas que tenemos como país, en el que muchas veces no se acepta la diversidad ni se respetan los derechos de las personas. Pese a ello, en el camino a la conmemoración de nuestro bicentenario, encontramos millones
de ciudadanas y ciudadanos que, inspirados en Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Mariano Melgar y José Olaya, entre otros grandes personajes de nuestra historia, desean un Perú cada vez más libre y unido. Qué lindo texto, chicos. Luego de haber leído este corto texto, escribirán otra explicación, pero esta vez sobre por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. La primera explicación fue ¿qué es el bicentenario? Y ahora, ¿por qué es importante celebrarlo? Tras escribir su explicación, revisen el trabajo que han desarrollado considerando los siguientes criterios. ¿Explicaste qué es el bicentenario? ¿Explicaste cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos? Teniendo en cuenta estos criterios, ¿los cumplieron? ¿En cuál de estos criterios podrían mejorar? ¿Qué harían para mejorar? Y como siempre, chicos, si es necesario corregir, mejorar la explicación, el texto, pueden hacerlo. Como de costumbre, chicos, reúnanse con su familia, esta vez para comentar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es importante. Luego, también pueden pedirles que comenten por qué es importante para ellos. Culminan con la reflexión. Recuerden para esta reflexión la meta de hoy, que fue explicar qué es el bicentenario de la independencia y por qué es una fecha importante. Y en base a eso responden, ¿lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? ¿Y cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes?